Yo solía pensar que, y ahora pienso que, el profesor Richard Elmore, de Harvard, popularizó a principios de siglo esta metodología de metaaprendizaje. En el Mudanzas de hoy tenemos a uno de sus discípulos, Santiago Rincón Gallardo. Es consultor en educación y director de investigación en el equipo de Michael Fullan. Encabeza investigaciones, consultorías y cursos para orientar a líderes y educadores hacia la transformación escolar en sistemas educativos en Norteamérica, Latinoamérica, África y Australia. Trabajó por más de una década desarrollando innovaciones pedagógicas a base del sistema educativo en escuelas públicas mexicanas localizadas en comunidades históricamente marginadas. Su trabajo académico explora cómo las pedagogías para el buen aprendizaje deben propagarse a escala. Su último libro, Liberar el aprendizaje, el cambio educativo como movimiento social, es una contribución interesante precisamente a esta idea de la educación transformadora. Máster en Política Educativa Internacional y doctor en Educación por la Universidad de Harvard. Completó estudios de doctorado y ha sido investigador visitante en la Universidad de Toronto, donde reside con su familia. Espero que les inspire tanto como a mí. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí contigo. Yo antes pensaba que el juego era una parte muy importante del desarrollo de los niños, pero secundaria al aprendizaje profundo, al buen aprendizaje. Ahora pienso que el juego tiene que tener un rol central, tiene que ser un aspecto central de el desarrollo de nuestros niños y su aprendizaje. Hasta hace unos pocos meses había centrado la gran mayoría de mi trabajo como educador, como organizador, como académico del cambio educativo en el aprendizaje para lo que se llama el mastery, el dominio, y sobre todo para el dominio de modos de pensar de las disciplinas académicas convencionales, o sea, la historia, las ciencias, las matemáticas, la poesía, la literatura, digamos. Recientemente escuché una entrevista de mi gran mentor, Richard Elmore, que como sabes falleció hace algunos meses, en febrero de este año. Y en su última entrevista, yo le escuchaba una vez más después de que Richard murió, él hablaba él recomendaba una lectura a quienes escuchaban el podcast, la entrevista en el podcast, de una mujer que se llama Alison Gopnik, que es una psicóloga del desarrollo mental infantil, del desarrollo cerebral y neuronal de los chicos, de los niños. Ah, y el libro se llama el jardinero y el carpintero, The Gardener and the Carpenter. Y lo que ella hace es proponer dos metáforas de cómo educar a los niños, de cómo cuidar a nuestros niños. Una metáfora es la del jardinero, la otra es la del carpintero. Y lo que dice es que históricamente y convencionalmente el modelo, la metáfora que describe la educación escolar que estamos dando a nuestros chicos es la del carpintero. Es la de alguien que tiene ya en mente la forma que quiere crear y que lo que hace es moldear a los chicos como muebles, o sea, pero ya a la imagen de lo que el carpintero tiene en mente. El jardinero, por otro lado, lo que hace es crear un entorno fértil para que cada semilla, para que cada planta surja y crezca y se desarrolle en su propia versión, en función de su propio potencial, su propia identidad, en fin. Y Alison Gopnik hace una afirmación que me pareció sumamente potente. Después de toda la investigación que ella ha hecho ella sobre cómo aprenden los niños, lo que dice es, en realidad no podemos hacer aprender a los niños, tan solo los podemos dejar aprender. Me gusta mucho entonces esta noción de que no podemos hacer aprender a los chicos, sino que debemos dejarlos aprender. Y esta noción es también muy consistente con una idea que he venido puliendo y difundiendo desde hace ya algunos años, que es
que aprender es una práctica de libertad. La escuela ha estado vista muchas veces como la transmisora del conocimiento de la humanidad, ¿no? Aquello que sabíamos, entonces lo transmitimos. Y en cambio tú eres muy crítico en todo, cuando has hecho alguna intervención o en tus publicaciones, con la idea de la instrucción. Eres muy crítico, ¿no? Como una visión cerrada del proceso de aprendizaje. La escuela en algún momento era la que tenía el monopolio del conocimiento especializado, así como la iglesia era quien lo tenía antes de que se inventara la imprenta. Y con la invención de la imprenta, la iglesia perdió este poder, este monopolio del conocimiento, porque el conocimiento se hizo disponible a todos, a aquellos que supieran leer, pero con la imprenta le quitó el monopolio del conocimiento a la iglesia, y estamos en una situación bastante similar ahora. O sea, la escuela continúa operando bajo una lógica de escasez de información. La función histórica de la escolarización, la de la escuela masiva, y la función que ha sabido cubrir bien la escuela, tiene tres partes. Son tres funciones históricas de la escuela masiva obligatoria. La primera es la custodia, cuidar de los niños mientras los papás están trabajando. La segunda es el control, es un mecanismo de control social. Y la tercera es la clasificación, es un mecanismo de clasificación muy arbitrario que determina por definir quién tiene acceso a qué tipo de oportunidades, o sea, según las calificaciones que tienes, según los exámenes que pasas, en fin, eso determina tu trayectoria hacia adelante. Eso es lo que la escuela convencional está diseñada para hacer y que hace muy bien. El problema es que estas tres funciones, sobre todo las funciones de control y de clasificación, minan, obstaculizan el buen aprendizaje. En la escuela fundamentalmente aprendemos a que nos enseñen. Aprender a que te enseñan es aprender a quedarte callado, aprender a escuchar lo que te dice la autoridad, a entender, a leer, a descifrar las expectativas de la autoridad y a responder a las expectativas de la autoridad. Eso es lo que significa aprender a que te enseñen, y de un modo más profundo lo que supone, o sea, lo que significa aprender a que te enseñen es sacar de ti mismo la responsabilidad o depositar la responsabilidad de decidir qué es verdadero, qué es bueno, qué es bello, afuera de ti, en la autoridad, en el maestro, en el director de la escuela, en el ministro de Educación, en el presidente, en fin. Lo mejor que podemos hacer por nuestros chicos es ayudarlos a que desarrollen el hábito y el gusto y la capacidad para aprender por su cuenta y para definir por sí mismos cuál información es verdadera y cuál no, cuáles actos son buenos y cuáles no, qué es bello y qué no. Una de las herencias que hemos recibido de Richard Elmore, ¿no? Y que tú has trabajado tanto con él, es precisamente cómo el núcleo pedagógico podía ser el arma de mejorar el aprendizaje y de democratizarlo, ¿no? Tú puedes cambiar todo lo que sucede alrededor de un aula, pero si no tocas el núcleo pedagógico, si no lo cambias, no cambias el aprendizaje. El núcleo pedagógico, en términos muy sencillos, es la relación entre un educador y un aprendiz en la presencia de un objeto de conocimiento. Esa es la idea fundamental, es esta unidad fundamental donde sucede o no el aprendizaje. Lo que he estado yo diciendo más recientemente es que no solo se juega el aprendizaje en el núcleo pedagógico, sino que también se juega ahí la democracia, porque en el núcleo pedagógico hay relaciones de poder. Hay relaciones de poder, y en la configuración convencional del núcleo pedagógico, la distribución del poder está muy separada. Hay una separación muy clara entre quien sabe y quien no, entre quien dice lo que se tiene que hacer y el que tiene que obedecer. Fundamentalmente entre el que educa y el que aprende, el que enseña y el que aprende. La relación en el núcleo pedagógico, en su configuración en la escuela convencional, es jerárquica, está basada en el control, en la autoridad. El buen aprendizaje ocurre en relaciones que no son así, sino así, relaciones más horizontales, de diálogo, en el que las dos personas aprenden, las dos personas se transforman en el acto del aprendizaje. Tú has señalado muchas veces que el cambio es un cambio cultural y que por eso precisamente es difícil, ¿no? Porque la inercia de la escuela es muy fuerte, ¿no? A romper precisamente esas relaciones de autoridad, ¿no?
la obsesión por controlar a los chicos en gran medida viene de la creencia de que el maestro es quien tiene que estar a cargo de los 25, 30, 40 niños, que él solo o ella sola tiene que estar a cargo del grupo completo. Lo que puede ayudar a bajar la ansiedad del control cuando uno está haciendo un esfuerzo por liberar el aprendizaje es la idea de que el aprendizaje y la responsabilidad por el aprendizaje del grupo se distribuye en el grupo. Es decir, los estudiantes pueden ser extraordinarios tutores de sus colegas. Les pueden ayudar a aprender bien las cosas que ellos saben hacer bien. Cuando uno empieza a distribuir el poder, entonces, y el control de los procesos de aprendizaje, en fin, es cuando empieza a generarse un entorno de mucho más disciplina, de hecho, mucho más atención mucho más enfocada por parte de los niños, en fin. Y lo que he venido investigando y tratando de promover y escribiendo, digamos, reflexionando en los últimos años es la noción de que a lo largo de la historia, los mecanismos más potentes de cambio cultural profundo y generalizado han sido los movimientos sociales. O sea, los movimientos sociales son el mecanismo que ha inventado la humanidad para renovar la cultura. El más potente. Y a lo que me refiero es para renovar la cultura de modos que nos acerquen más a nuestra condición humana. Las burocracias también transforman la cultura, pero la transforman de un modo que nos deshumaniza más. Podemos ganar mucho de empezar a pensar y promover el cambio educativo como movimiento social. O sea que el movimiento social es una buena metáfora para repensar cómo, para reimaginar cómo pensamos y cómo promovemos el cambio. 9,000 escuelas en México, 20,000 escuelas en Colombia, 38,000 escuelas en el estado de Tamil Nadu en India, un par de miles de escuelas en el norte de Egipto, en los barrios marginales del norte de Egipto. Estas iniciativas, las redes de tutoría en México, la escuela nueva en Colombia, el aprendizaje basado en la actividad en India, las escuelas comunitarias en Egipto, de nuevo, han cambiado. Han sustituido, digamos, la gramática escolar con el lenguaje del aprendizaje. Eso es lo que han logrado hacer. Y han logrado hacerlo a escala, en miles de escuelas. Y distintos académicos que han estudiado estas iniciativas se han referido a ellas como movimientos sociales. Y a mí me ha parecido muy interesante esta idea que has tenido como de sinergia, de convergencia, de señalar, en definitiva, si conseguimos trabajar el núcleo pedagógico y la visión de la educación como movimiento social, estaremos en este proceso de emancipación, pero desde la experiencia pedagógica, ¿no? Lo que hemos visto a lo largo de varias décadas es que hay dos mundos que no se han hablado mucho. Uno es el de la educación progresista, la educación constructivista. Dewey, Montessori, Piaget, Freinet, más recientemente Howard Gardner, David Perkins, la gente que estaba pensando en las condiciones en las que uno aprende mejor. Y por otro lado está el campo de la educación y la justicia social, que se ha enfocado mucho más en el rol opresor de la escuela, en la importancia de una práctica emancipatoria, como todo este tipo de cosas. Y lo que ha pasado es que eso, son dos mundos que se han estado moviendo en paralelo y que tienen muchísimo que aprender entre sí, muchísimo. Escribí hace algunos años un capítulo donde trato de presento 4 tesis a través de las cuales trato de casar al campo del cambio educativo con la justicia social. Y estas 4 tesis, la primera ya la compartí. La primera es: el aprendizaje es una práctica de libertad. La segunda es que lo pedagógico es político. O sea, también esta idea que mencionaba recientemente, de que a final de cuentas el núcleo pedagógico no es solo una construcción técnica en donde se desarrollan ciertas prácticas. Hay ahí también una relación de poder. La tercera es que el buen liderazgo es como la buena pedagogía. O sea, que el rol del líder es como el rol del buen educador, que es crear las condiciones para que todos aprendan y además sumarse como aprendiz en el rol de encontrar buenas soluciones.
Y la cuarta es que escuela y contexto tienen que cambiarse en igual medida. O sea, también quienes han pensado en cambio educativo se han enfocado sobre todo en las escuelas, en cambiar lo que pasa dentro de las escuelas, sin importar mucho lo que pasa afuera. El campo de la justicia social se ha enfocado mucho más en tratar de cambiar y desafiar las limitaciones afuera de la escuela, lo que pasa en el entorno social más amplio. Y lo que estoy tratando de proponer es, en realidad tenemos que cambiar las dos. Señalas, ¿no? Has hecho varias referencias a una crisis en sentido gramsciano, ¿no? Dices que muere lo viejo, pero aún no nace lo nuevo, ¿no? Sí. Y nada garantiza incluso que lo nuevo sea mejor. Y al mismo tiempo nos movemos en esta especie de techos de cristal, ¿no? Richard Elmore se fue dejándonos una pregunta muy importante, que es si en efecto la escuela va a poder transformarse en la institución que forme a nuestros chicos como aprendices, gente que disfruta aprender, que se sabe capaz de aprender, que aprende bien, o no. La respuesta que él hubiera dado en su último día de vida hubiera sido no. O sea, su respuesta hubiera sido un rotundo no. Que lo que nos corresponde a nosotros es tratar de mostrarle a Richard que estaba equivocado. Que en efecto podemos cambiar la escuela, que la podemos transformar de manera radical y que se puede convertir en la institución que forma a nuestros chicos para un futuro mejor. Yo creo que, o sea, esto lo escribí en una pieza que escribí para Elmore. Sé que si le demostramos que está equivocado, le va a dar muchísimo gusto. Y creo que es lo que nos corresponde hacer. Yo estoy comprometido a dedicar mi vida a hacer que esto sea posible. Y no lo puedo hacer solito. O sea, va a requerir un esfuerzo masivo, colectivo, muy importante. Pero tanto creo en que es posible cambiar la escuela de modo que libere el aprendizaje en vez de constreñirlo, que a eso he decidido dedicar el resto de mi vida productiva.